El orden de Borgoña sonaba como música, pero en su cuna no hubo canciones, sino cartas y plumas. Alrededor de la niña se inclinaban no solo sus parientes, sino también hombres con los dedos impregnados de cera y tinta. No miraban su rostro sino los mapas, qué ciudad podía entregarse como garantía, qué paso montañoso podía comprar la paz. Su nombre apareció junto a los de los territorios antes de que aprendiera sus propias letras. No nació como alegría del hogar, sino como el inicio de un tratado. De su madre heredó los rasgos afilados y la mirada directa, de su padre, la paciencia del jugador que cuenta cada movimiento. El castillo olía a uvas y a pan caliente, mientras en los pasillos resonaban palabras ajenas a la infancia, tregua, rescate, herencia. Las mujeres, al trenzarle el cabello, le enseñaban a mantener la espalda erguida no por belleza, sino por defensa. Desde el principio le dieron una fórmula: la palabra forma parte del atuendo, la pausa es un arma, y el silencio es una señal más clara que las joyas. Sus lecciones empezaban al amanecer y duraban hasta la última vela: letras y números, máximas en latín, equitación, música. Pero la verdadera materia siempre era la misma: cómo sobrevivir allí donde se deciden los destinos de otros. Entrar en una sala de manera que hasta el aire pareciera servirte. Escuchar un discurso largo y extraer de él una sola palabra capaz de cambiar el desenlace. Sonreír sin convertir la sonrisa en rendición. Distinguir entre el roce de la seda y el susurro de la intriga, entre el brillo de una piedra y el destello de un acuerdo, entre una reverencia de respeto y una inclinación pensada para imponer deuda. De María de Borgoña no hablaban como de un retrato, sino como de un camino. La niña recogía esas historias como piedras para su propio puente. Maximiliano traía pergaminos y le explicaba por qué una firma pesaba más que otra, porque una alianza sin beneficio mutuo nunca perduraba. Por la noche abría libros donde el honor era eje, no adorno, y practicaba la fórmula de la preparación: palabra, gesto, pausa. Lo que crecía en su interior no era capricho sino columna vertebral. Que nadie te pregunte no borra la respuesta que llevas dentro. Y cuando un nuevo nombre brilló en el horizonte, Francia, los papeles se firmaron deprisa. La colocaron en una carroza como a una carta en su sobre. La cortina se mecía como telón que cae antes de un nuevo acto. Delante estaba el Louvre, donde su primer sí no debía convertirse en el para siempre de otro. El Louvre la recibió como una máquina, precisa, deslumbrante y indiferente. Allí cada movimiento tenía un precio y cada pausa un significado. La entregaron a una mujer que conocía esa corte como un músico conoce las teclas. Sus instrucciones eran breves pero inolvidables: primero la posición, después el sentimiento. Primero el cálculo, luego la sonrisa. Las mañanas comenzaban con reverencias y fórmulas de tratamiento, las tardes con lecciones de palabra y porte, las noches con lecturas a la luz de la lámpara. Le enseñaban a entrar de manera que el aire cambiara, y a callar de forma que el silencio contara como señal. Nunca malgastaba palabras, las necesarias las afilaba como una hoja. En esa casa, la alegría no se medía en risas, sino en la lista de tareas de la mañana. El susurro de las doncellas, el roce de los vestidos, el aroma del incienso se mezclaban con los nombres de ducados, familias de embajadores y fechas de audiencias. Aprendió a escuchar los matices de la cortesía, donde era simple educación y donde un intento de imponer deuda. Comprendió que una joya podía ser presión y un cumplido, herramienta para probar debilidades. Dominó otra ley: lo más importante muchas veces se esconde en los planos de los asientos, en la duración de un apretón de manos, en quien dirige primero la mirada hacia la puerta. Creció convertida en una figura destinada a recordar más de lo que decía. Por las noches, sola, colocaba el día en estantes invisibles: quien sonrió demasiado, quien dejó vagar la mirada, donde el silencio cubrió lo que debía haberse confirmado. En los márgenes de sus libros escribía reglas simples: una promesa sin fecha está vacía, la generosidad sin causa es señal, el elogio frecuente es una petición disfrazada. Entrenaba su voz para sonar firme sin ser desafiante, su mirada para ser directa sin volverse dura. Cuando los sastres la vistieron con terciopelo plateado y las salas se llenaron de cantos y antorchas, parecía que el camino ya estaba trazado. Estaba preparada para el día en que los tratados se reescribieran por su causa. Pero una tarde la puerta se abrió demasiado en silencio, y un mensajero, al entregarle un paquete sellado, mantuvo los ojos bajos más de lo habitual. El papel olía a cera y a cambio. El mensaje se desplegó en una sola frase:
el rey cambiaba de novia. En lugar de la princesa borgoñona, Ana de Bretaña, tierras, dinero, una garantía en el oeste. Sin disculpa, sin excusa, solo la aritmética del poder. En los salones donde ayer se hablaba de canciones y antorchas, se impusieron los susurros. Las costureras doblaron el terciopelo plateado como una bandera tras un desfile cancelado. Su tutor la miró con firmeza y sencillez: lo que importa ahora es cómo sales de este corredor. Y ella lo hizo sin escena, sin lágrimas, con ese mismo paso que volvía atento al aire. El camino de regreso se extendía largo como una línea sin comas. En cada corte la recibían con cortesía, pero con cautela. Las noticias viajan siempre más rápido que las carrozas. Nunca repitió la decisión de otros, la llevaba como una copa pesada, sin derramar palabras de más. En la frontera borgoñona el viento olía a uvas y a hierro, un aroma más honesto que cualquier promesa. El castillo estaba en silencio. Su padre la recibió no con un abrazo, sino con una pregunta: ¿qué traes de vuelta? Ella respondió: orden y precio. Fue suficiente. Él entendió que la niña había superado su primera prueba. Los sirvientes susurraban de injusticia, pero para ella significaba otra palabra: experiencia. De noche repasaba los rostros de quienes sonrieron demasiado, las frases donde el sentido se escondía en una sola conjunción. En sus cuadernos escribió nuevas reglas: una pausa antes de un anuncio significa que el acuerdo ya está cerrado, la lástima ruidosa es la máscara de un vencedor, regresar sin humillación es la semilla de una futura invitación. Guardó sus cintas en un cofre y dejó solo los libros en su escritorio. Pidió un horario más estricto: lenguas, números, historia de tratados, postura a caballo, la sala de esgrima, no para exhibirse, sino para reforzar su firmeza. Semanas después, un secretario entró en sus aposentos con otro papel: los enviados de Castilla y Aragón pedían una reunión en nombre de su heredero. El texto no tenía adornos, solo puntos claros. Ella alzó la mirada, sin rencor, sin prisa. Solo calma y preparación. El siguiente juego había comenzado. Pidió tiempo antes de responder y la corte sorprendentemente accedió para su recuperación. Esas semanas se estiraron en años constantes y claros como páginas sin manchas. Por las mañanas ella y Maximiliano cabalgaban entre viñedos, él hablaba de caminos e impuestos, ella preguntaba como si ya llevara sellos en la mano. Por las tardes estudiaban la correspondencia: cómo construir una frase capaz de atar más fuerte que una fortaleza, cómo deslizar un detalle accidental en una carta para poner a prueba la intención de un aliado. Las noches eran de libros, autores antiguos, tratados de derecho, mapas de puertos donde mandaban tanto los vientos como los ministros. Con su padre aprendió a ver el mundo desde arriba, no por orgullo, sino por perspectiva. Se formó en ella un hábito: antes de decidir, imaginar el eco un año después, una generación después. Cuando los enviados de Castilla y Aragón regresaron con condiciones precisas, su respuesta fue serena y simple: estoy lista. Los papeles se firmaron sin música, con rapidez. La prepararon para un viaje por mar práctico, más rápido. El puerto olía a alquitrán y sal. El capitán señalaba cruces pequeñas en el mapa: aquí el viento es caprichoso, aquí las corrientes se enfrentan. Ella sostuvo la mirada firme y pidió el cuaderno de bitácora. Había aprendido que el orden de las líneas ayuda a sobrevivir al desorden de las olas. La tormenta llegó de noche como un invitado ingrato. El barco crujía, los marineros gritaban contra el viento, el mástil gemía, pero ella permanecía en la barandilla, envuelta en un manto, contando los golpes de las olas como antes había contado argumentos. El capitán le rogó que bajara a la bodega. Ella respondió con sencillez: si mi camino es verdadero, el agua me dejará pasar. Al tercer día el cielo se abrió entre las nubes, y el barco entró en una bahía tranquila, golpeado, pero entero. La recibieron con arcos de flores, una plaza llena de vítores, y entre los rostros, un joven heredero, de una hermosura llamativa, con una mirada encendida no de calma, sino de fuego inquieto. Se inclinó sobre su mano como si fuera una promesa, y por primera vez ella comprendió: desde ahora tendría que aprender un nuevo idioma, el idioma de una devoción ajena, infinita y absorbente. El día de la boda se desplegó como música: coros, estandartes de seda tejida, bendiciones bajo arcos elevados, y ojos que no medían sentimientos sino futuro. Ella se situó junto al heredero y no vio celebración, sino miedo en sus pupilas. Estaba sonrojado en el aire frío,
su mano enguantada temblaba apenas. La sostuvo como si fuese su único refugio. En sus aposentos habló rápido, entrecortado, como si temiera al silencio. Le suplicó que permaneciera cerca, que respirara a su ritmo, que se durmiera sin soltar su mano. No era ternura, era un intento desesperado de calentarse desde dentro. La noticia de su embarazo fue recibida con fanfarrias. La corte vio en ello estabilidad. Ella, una garantía para quedarse. Él, una oportunidad de encontrar paz. Pero las noches se alargaban. El heredero despertaba sudoroso, pálido. Sus hombros se afinaban, sus pasos se debilitaban. Los médicos discutían en susurros. Unos prescribían reposo, otros hierbas y baños. Él los apartaba, aferrándose a su manga como a una promesa capaz de mantener unido el mundo. Su suegra observaba con frialdad. Las conversaciones entre las damas se afilaban como cuchillos. Demasiado encantó, poca contención, dejó escapar, sin importar quién llevara la frase más lejos. Margarita respondió con silencio y la espalda erguida. Una mano sobre su vientre era como una firma en un documento que no debía estropearse. Contaba los días, elegía bien sus palabras, guardaba sus fuerzas. Aprendió a desviar las charlas de las preocupaciones íntimas hacia el orden, de la duda hacia la rutina. El consejo se reunió pronto. El veredicto, aire fresco, cambio de costas. Un viaje al oeste acompañando a su hermana hacia otra corte, serviría de pretexto para el tratamiento. A ella le dijeron que se quedara. Protégese a usted, y al que lleva dentro, insistieron, corteses y firmes. Él partió, giró en la puerta, y juntó los dedos como entregándole una súplica silenciosa: no me sueltes, ni siquiera con los ojos. Las ruedas giraron, la corte retomó su ritmo. Ella quedó en un silencio más fuerte que las trompetas. Y en ese silencio se hizo evidente cuán frágil era el plan que habían construido. Al inicio el camino hacia el oeste pareció ayudar, aire marino, sonido de las olas, sonrisas raras en los saludos. Pero las cartas que llegaban a sus aposentos se oscurecían entre líneas. Primero, cansado. Luego, más débil. Después, frases delicadas sobre noches sin sueño. Cuando lo trasladaron a una casa monástica apartada, las palabras se redujeron a fragmentos. Ella las leía en silencio, sentía un destello de esperanza en su interior y apoyaba la mano en su vientre: resiste. Vestidos crujían en el pasillo, consejeros la miraban de reojo, como si una nueva agenda ya estuviera pactada. Pidió permiso para ir a verlo, recibió una respuesta calculada: protégese. Fue de todos modos. Las paredes de piedra respiraban humedad, las velas humeaban. Él yacía demasiado ligero para sus años, pero aún buscaba su mirada. Le pidió que se sentara, hablando suave e urgente, como un hombre que teme no terminar su idea. Le apretó los dedos y de pronto se calmó, como si la tormenta al fin lo soltara. La sala cayó en un silencio tan profundo que se oía gotear la cera. Ella no lloró, simplemente se levantó, acomodó la manta, y hizo lo que sabía: restaurar el orden donde ya no quedaba nada. Tras las ceremonias le recordaron ser prudente, su estado requiere reposo. Las puertas de sus aposentos se cerraron con suavidad, pero parecían cerrojos. Contaba los días, guardaba fuerzas, hablaba al bebé en susurros. La noche que antes había temido volvió en otra forma, se llevó el aire y no lo devolvió. Las manos de las comadronas fueron rápidas y calladas, las oraciones breves. Al terminar, solo un vaso de agua quedó en la mesa. No hubo llanto, ni siquiera un débil suspiro. La médica bajó la vista, y la pausa bastó para entender. Por la mañana llegaron las palabras oficiales: es libre. La palabra resonó como un salón vacío. Libertad sin hogar, sin título, sin futuro allí. Pidió llevarse sus libros y cartas, no se consideraron peligrosos. En el puerto el viento olía a sal y hierro, una verdad más cortante que todos los discursos de corte. Miró al horizonte y se repitió, no un juramento sino una secuencia de pasos: respirar, levantarse, recomponerse. Cuando el barco se separó del muelle, parecía que el mar repetía cada línea. Adelante esperaba otra orilla y otra voz, no pasión sin medida, sino respeto por su elección. Y era ese lenguaje el que tendría que aprender ahora. El rumor de los puertos españoles aún resonaba en sus oídos cuando la nueva orilla la recibió sin sospechas, sin instrucciones.
Saboya era distinta, menos dorados, más aire. Su nombre era Filiberto. Escuchaba, de verdad escuchaba, no solo esperando su turno para hablar. No cuestionaba su pasado, no la medía con patrones ajenos. No quiero gobernarte, le dijo una vez. Quiero vivir a tu lado. Las palabras se posaron sobre sus hombros como tela cálida, donde durante tanto tiempo solo habían pesado reglas. La corte en Chamberí no era un escaparate, sino un hogar. Mañanas con cartas a eruditos y artesanos, tardes dedicadas a caminos y talleres, noches llenas de música, paseos por jardines y conversaciones libres de trampas protocolarias. Por primera vez sintió que el respeto podía ser un apoyo, y la ternura no una exigencia, sino un regalo. Su paso se volvió más ligero, su voz más cálida, su hábito de calcular movimientos seguía, pero ahora servía no a la defensa, sino a la creación. La desgracia llegó sin aviso. Un resfriado tras la caza pareció nada, pero la fiebre no cedió. Los médicos discutían, cambiaban pócimas y rutinas, mientras él solo se agotaba más. Ella permanecía a su lado poniendo en orden lo pequeño, ese era su poder callado, mantener claridad donde el miedo apretaba. Él le apretó la mano y sonrió como pidiéndole que recordara solo eso, el ritmo sereno que compartían. Cuando se hizo claro que sus fuerzas lo abandonaban, ella no dijo grandes palabras. Solo susurró, lo entiendo. Y él, como si oyera permiso para soltarse, quedó quieto como un atardecer que se apaga en silencio. Tras los ritos de duelo, cerró las puertas de su aposento, deslizó el anillo de su dedo, no como rechazo sino como paso. En los palacios crecían susurros de nuevos enlaces y alianzas. Cartas desde Londres prometían títulos y ventajas. Ella las leyó una vez sin alterarse y escribió una respuesta que cambió el juego, un educado, no mercancía. No intercambio. De ahora en adelante solo elecciones hechas por su propia mano. Y esa elección ya se escuchaba en el norte, en tierras donde pronto se le ofrecería no el lugar de esposa, sino la responsabilidad de un país. La propuesta no llegó con rosas, sino con cifras. Los Países Bajos no necesitaban un consorte, sino una mano lo bastante firme para sostener comercio, puertos y ciudades gremiales. Ella aceptó sin alardes. Malinas la recibió con niebla sobre los canales y el estrépito de talleres donde el amanecer empieza antes que el consejo. No entró como invitada, sino como organizadora. Su primera exigencia, un registro de caminos y puentes, un inventario de almacenes, un informe fiscal sobre sal y paños. El orden también es un idioma, le dijo al canciller. Y por primera vez él entendió cómo una voz suave puede sujetar más que unas cadenas. Sus días se llenaron de precisión. Consejos breves por la mañana, visitas a los talleres por la tarde, cartas y tratados al anochecer. Para los mercaderes, normas arancelarias claras. Para las ciudades, obligaciones para reforzar murallas. Para la hacienda, registro por escrito, no por rumores. En disputas entre provincias favorecía no al más ruidoso, sino al más útil, quien repara un camino a tiempo gana el siguiente contrato. A los artistas les abrió sus salones no por vanidad, sino para que la memoria del buen gobierno quedara pintada en colores que no destiñen. Sonaban laúdes en sus aposentos, pero le importaba más que de noche los puertos se llenaran de barcos y no quedaran vacíos. En su casa crecía un muchacho de mirada clara y nombre pesado. Carlos aprendía a su lado, veía a su tía reducir largos discursos a una sola decisión, dejar a un lado los cumplidos y firmar presupuestos. Se lo decía sin rodeos, la adulación es crédito sin plazo, no lo aceptes. La gratitud es efectivo, págala pronto. Él reía, pero lo recordaba. Cuando llegaban enviados con súplicas encendidas, ella respondía con geografía fría, donde corre un camino, allí está la alianza, donde el puerto está vacío, también lo están las promesas. Por las noches paseaba ante los retratos, deteniéndose ante uno, su madre. Sigo resistiendo, parecía decirle, y no soltaré. Pero de los vientos del norte llegaron nuevas cartas, sobre coronas mayores y viejas querellas. Y entre sus líneas sintió un cambio que exigiría preparación no solo para el país, sino para el muchacho destinado a heredar más de lo que cualquier corazón puede cargar solo. Cuando llegó el año duro se anunció en silencio, el pan se encareció, los canales bajaron, los mercaderes escribieron menos. Convocó un consejo sin discursos de gran misión, y puso 3 hojas sobre la mesa,
reservas de grano por ciudad, plazos de reparación para las esclusas, lista de deudas donde las fechas importaban más que los nombres. Primero el agua, luego los tratos, dijo, enviando ingenieros a los diques antes del alba. Los talleres zumbaron de trabajo, en vez de decretos ornamentales, liberó anticipos para paños y sal, para que la rueda no se detuviera. En las plazas no repartió promesas, pero sí precios publicados y pan que llegaba de verdad. Desde París llegó una insinuación cauta, desde Londres, una sonrisa entre líneas. Ella contestó con un mapa, caminos atados a tratados. Por donde viajan las caravanas, allí está su amistad. Sin grandilocuencia, enseñó a los vecinos el lenguaje del provecho. Para Carlos escribió un manual de gobierno de bolsillo, no para lucirse, sino para usar, promete poco, cumple rápido. No hagas enemigo al que solo tiene hambre. Concede favores raras veces y a la vista de todos. Una firma es un puente, no lo quemes por aplausos. Donde callan los números, pesa en la balanza, no a los hombres. Él hizo una mueca, pero lo guardó consigo. Al atardecer inspeccionaba almacenes y puertos, y de noche volvía a su mesa, tejía cartas, marcaba márgenes, ordenaba archivos para que cualquiera viera de dónde salían las decisiones. A los artistas solo les pidió esto, que los rostros fueran reconocibles, no dorados. Para que la memoria no tenga vergüenza de mirar a los ojos, explicó. El otoño entró en puntillas. La luz de la mañana en Malina se volvió más delgada, y ella empezó a hablar más bajo, no por debilidad, sino por economía. Debo terminar la lista para Carlos, repetía, sellando otra carta. Tras las ventanas tintineaban las cadenas del puente levadizo, recordándole que el orden también es música. Un día un rayo de sol cayó sobre el retrato de su madre, y ella sonrió apenas, como aceptando la invitación a una última conversación en paz. Sus mañanas se hicieron más cortas que su lista de tareas, pero el orden no se vino abajo. Hizo traer los informes finales sobre diques y grano, firmó cartas para los gremios y aparte, una hoja para Carlos, cambia promesas sonoras por plazos medibles. Si debes escoger entre belleza y utilidad, elige utilidad, y explícalo como si fuera hermoso. Luego pidió que abrieran de par en par las ventanas. La luz de septiembre se extendió por la mesa, por los mapas, por los retratos de quienes habían sido sus pilares. Entró su sobrina, una muchacha hecha mujer bajo su mirada. Se sentó a su lado en silencio como su tía le había enseñado, primero la pausa, luego la pregunta. ¿Te arrepientes?, preguntó al fin. Margarita sonrió no con los labios, sino con el pliegue cálido de los ojos. Nací hija de un gran diseño y me voy como su mente. Es suficiente. Pidió cordial de rosas, alisó el borde de un papel, porque incluso en el gesto final amaba la pulcritud, y mandó llamar al canciller, el registro de puentes en 2 copias. Una para Carlos, otra para el archivo de la ciudad. Que cada vecino sepa cómo se sostiene su camino. El sacerdote entró en silencio, pero ella lo detuvo con un gesto. He vivido mucho con la fe, que termine sin palabras de sobra. No había solemnidad de duelo en la sala, solo el orden claro que había sido su modo de vida. Miró una vez más las paredes, Filiberto con la sonrisa que recordaba, su madre, erguida como siempre, el muchacho Carlos, ya no un muchacho. Guarda el equilibrio, susurró casi inaudible, y que nadie se atreva a llamar aburrido al orden. En Malinas, las campanas no se apuraron. La gente se reunió junto a los canales sin gritos ni discursos, la ciudad sabía agradecer en silencio. El archivo que ella había levantado durante años quedó dispuesto con esmero en las estanterías, los artesanos abrieron postigos, los comerciantes clavaron precios en sus puertas. Los retratos permanecieron en su sitio, pero lo principal, también lo hicieron las reglas que dejó, sin dorados de más y sin severidad de sobra. Nunca fue coronada y sin embargo las coronas se mantuvieron más rectas, porque se apoyaban en el orden que ella dejó. La ciudad vivió mucho tiempo a su ritmo, como si su música no hubiera cesado, sino que se hubiera convertido en el zumbido constante de los talleres. Los envíos de paño se anotaban con su nueva forma, breve y sin ambigüedades. Los puentes se revisaban con sus listas, y los maestros de obra se asombraban de lo sencillo que era medir lo que antes parecía niebla. El archivo que ella ordenó funcionaba como un mapa de mareas, cualquier funcionario podía seguir una decisión hasta su origen y la fecha en que se tomó. De las cortes vecinas llegaron observadores, no para aprender ceremonia, sino la disciplina donde las palabras eran menos que los hechos.
Carlos llevaba sus notas en el bolsillo, un fajo delgado marcado por su mano. Cuando lo recibían con brindis sonoros, él pedía cifras, cuando le rogaban milagros, mostraba un calendario. Repetía sus fórmulas casi palabra por palabra, añadiendo una propia con una sonrisa: el éxito ruidoso no debe ahogar la comprobación silenciosa. Las cartas diplomáticas pronto llevaron menos adornos. A la Cancillería de Malinas los enviados empezaron a escribir en el idioma de los hechos, tal como ella exigía. Los artistas la pintaron sin aureolas, con la serenidad nítida que hizo su influencia más fuerte que los títulos. En los lienzos a menudo aparecía con una mesa y mapas, la memoria subrayaba no el mito sino las herramientas. En las escuelas para escribanos, sus reglas breves se copiaban como ejercicios, como redactar una carta para que las obligaciones quedaran claras sin ornamento, como marcar plazos para que se cumplieran no por miedo, sino por conveniencia. Con el tiempo la historia, como siempre, intentó barnizar su nombre. Pero en las encuadernaciones quedó la lisura original, líneas parecidas, firmas claras, tablas de suministro. Y cuando nuevos hombres disputaban grandes títulos, siempre había quien abría su registro de puentes y les recordaba: toda corona se sostiene no en el brillo, sino en los apoyos. Esa era la esencia, sus decisiones seguían funcionando incluso cuando la estancia se ventilaba sin ella. Cuando el joven gobernante se sentó por primera vez a la gran mesa, la sala esperaba esplendor. En cambio, puso ante sí no las insignias, sino su cuaderno de márgenes estrechos. Los enviados hablaron con florituras y ofrecieron amistades eternas, él pidió mapas de caminos y calendarios de entregas. El secretario desenrolló pergaminos y el tono cambió. ¿Qué puerto recibe barcos en invierno? ¿Quién repara un puente antes de las lluvias y no después? Volvieron a oírse las preguntas con las que ella cortaba el ruido, obligando a mirar no a las hebillas doradas, sino a los pasos. En las cartas al sur, repitió su fórmula: por donde viajan las caravanas, allí está la confianza. A las ciudades del norte envió decretos breves, no sobre adornos, sino sobre pesos y medidas. En la ceca ordenó no leyendas pomposas, sino pesos claros sin pérdidas ocultas. Los consejeros se sorprendían de la sequedad de sus frases, pero las cifras avanzaban más deprisa que los discursos. En salas antes aficionadas a largos preámbulos, las órdenes cortas con fechas firmes se volvieron norma. Su retrato se colocó más cerca de las ventanas. La luz de la mañana caía sobre el mapa de Flandes y sobre la lista de diques que ella mandó duplicar. Los nuevos escribanos tomaron la pluma y aprendieron su ritmo: paso, pausa, hecho, plazo. En los informes de los mercaderes, exitoso, cedió paso a, llegó a mediodía, descargó según libro mayor. En los talleres sus máximas colgaban en las paredes: elogia con hechos, revisa la balanza, corta el discurso, no el sentido. Por las tardes, cuando la sala quedaba vacía, él se demoraba en la ventana y encontraba en el cristal su firmeza conocida, la misma lógica clara que sostuvo sus ciudades y ahora sostenía su carácter. La noche caía sobre los tejados tan quedo como antes sobre un palacio lejano, solo que ahora la oscuridad no era sentencia, sino telón antes de un escenario ya dispuesto. Mañana se alzarían los puentes, volverían las caravanas, y en el bullicio del mercado aún se oiría su orden sereno, una música que ninguna fanfarria puede tapar. Su nombre se volvió menos leyenda que costumbre. Así como cada mañana se levantaban los puentes y se revisaban las balanzas, los funcionarios abrían sus registros y comparaban fechas. Sus fórmulas viajaron de ciudad en ciudad, destiladas a su esencia. Los aprendices de escribano copiaban sus reglas como calentamiento antes de trabajar: una promesa es una fecha, la generosidad es una línea en el presupuesto, la confianza es un camino por el que la mercancía llega de verdad. Los mercaderes, al discutir aranceles, citaban no a grandes familias, sino páginas de Malinas, donde los números iban junto a las firmas. Así el orden dejó de ser estilo de alguien, se volvió práctica común. En coronaciones aún se amaban los discursos largos, pero en los consejos se apagaron los preludios ornamentales. Mapas de diques, cronogramas de talleres, horarios de entrega de sal y grano, eso era lo que quedaba más cerca de la mano de los gobernantes. Quienes habían visto su trabajo llevaron el estilo más lejos, de los puertos a las aduanas, de las aduanas a los tribunales. Incluso hombres que se creían herederos de conquistadores empezaron a hablar el idioma de puentes y calendarios. Esa fue su victoria silenciosa: enseñó a los poderosos a contar.
Los pintores llamados a grandes telas mostraron cada vez menos gestos ceremoniales y más una mirada atenta sobre papeles. En las sombras de los marcos quedaban notas al margen, plazo antes de lluvias, peso según nueva balanza, segunda copia al archivo. Más tarde los historiadores discutieron quién escribió primero esas fórmulas, pero los artesanos dejaron los pinceles y sonrieron. Donde se cumplen los plazos, ya no importa quién tuvo la primacía. En esos años jóvenes gobernantes, ya firmes ante sus grandes mesas, llevaban en el bolsillo sus notas delgadas. Sabían que el volumen de un discurso no es la fuerza de una decisión, y que la belleza de un título no sustituye a un camino bien mantenido. De noche, cuando se apagaban las ventanas, las ciudades seguían su ritmo, el timbre de los talleres, el chapoteo medido en los canales, el susurro de páginas sin palabras de sobra. Y si alguna vez la conversación volvía al esplendor, alguien inevitablemente abría su registro y preguntaba con calma, ¿dónde están los apoyos? De esa pregunta aún hoy empieza todo puente que perdura.